A continuación presentamos avances y acciones que deben tomarse en cuenta en materia de derechos humanos con el magistrado de conciencia Jorge de León Duque. Este es el especial de Telediario. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este su especial en Telediario, donde los temas nacionales son el principal interés para nosotros, llevarle la información más acertada y adecuada con los protagonistas. Hace algunos días la Procuraduría de los Derechos Humanos dio a conocer su informe haciendo un análisis de la situación, de la realidad de nuestro país en el 2014. Para eso tenemos una entrevista con el señor procurador, el licenciado Jorge de León Duque, quien nos ampliará un poco más sobre este tema de vital interés y de preocupación también para todos los guatemaltecos. Muy buenas noches, señor procurador, gracias por esta entrevista. A usted, buenas noches. Hace algunos días usted dio a conocer ya el informe de trabajo, el análisis también de la sociedad, de cómo se encuentra nuestro país, principalmente en materia de derechos humanos, un tema tan importante a nivel internacional y que debiese ser también muy importante para todos los y las guatemaltecas. ¿En qué aspectos, empecemos por lo positivo, qué aspectos ha mejorado Guatemala en materia de derechos humanos? Bueno, yo quisiera partir de la idea que Guatemala es un país que fue construido con muchísima desigualdad, con grandes ausencias a nivel nacional, pero sobre todo en el interior del país, con una discriminación muy marcada, sobre todo hacia los pueblos indígenas, y que esto se sigue viendo reflejado en una ausencia de Estado que es evidente. Las instituciones no llegan a todo el territorio del país y esto obviamente repercute en la vida digna de los guatemaltecos. Yo diría que los derechos económicos, sociales y culturales, en términos generales, siguen todavía siendo una nota pendiente en el país. La educación, la salud, el trabajo, la vivienda siguen mostrando cifras muy preocupantes para el país, precisamente por eso. No llega la educación, por ejemplo, a todos lados, y una persona que no ha tenido acceso a la educación difícilmente consigue un trabajo, y si no tiene trabajo no tiene medios de subsistencia. En el tema de salud igual, el año pasado pues se evidenció mucho la problemática de la salud. Ya no le estoy contestando las cosas positivas, pero quería hacer este panorama rápido. Entonces vemos que si los derechos económicos, sociales y culturales están siendo vulnerados, difícilmente se desarrolla en el país. Las cosas positivas: el tema de derechos humanos se está tomando hoy mucho más en serio que hace algunos años. Hoy, por ejemplo, en el Ministerio de Educación se está intentando ya educar y capacitar a los maestros para que enseñen temática de derechos humanos. Las personas no pueden defender sus derechos si no los conocen. Entonces ya se está tratando de entender que el eje transversal de derechos humanos debe ser el denominador común de todas las políticas públicas. Se han fortalecido algunos temas, justicia especializada, protegiendo a la mujer, por ejemplo, es otro de los aspectos positivos. En el tema de trata de personas se han hecho también algunos esfuerzos para que se dé un seguimiento, un acompañamiento y sobre todo un castigo a los responsables de estos crímenes. Entonces, en cuanto a protección de algunos de los derechos y sobre todo de grupos muy vulnerables como las mujeres, los niños, incluso los adultos mayores, sí hay mucha mayor conciencia que hace algunos años. La otra cosa positiva es que durante los regímenes dictatoriales el Estado perseguía y asesinaba a los enemigos. Hoy afortunadamente ya no se da eso. Hoy no hay una política de asesinar al contrincante, de asesinar al enemigo, y eso también pues es un avance. Dentro de los datos que usted mencionaba hay algo que preocupa mucho y es el tema de las mujeres. En los últimos años las cifras, el incremento de las reacciones violentas contra mujeres y asesinatos de mujeres se ha ido incrementando. Y usted comentaba que del 2013 al 2014 hubo un incremento más o menos del 13%. Sí, el tema de las mujeres, de la violencia en contra de las mujeres ha sido sumamente preocupante. Por ese motivo hemos iniciado desde el año pasado, antes del año pasado, una campaña para hacer conciencia en la población que no es normal la violencia en contra de ningún ser humano y por supuesto tampoco lo es en contra de las mujeres. Tristemente hemos visto que está muy enraizado, incluso en el interior del país lo ven como normal lastimar a una mujer, ofender a una mujer, gritarle a una mujer, y eso
pues hoy lo hemos visto en la máxima expresión en los asesinatos que se han dado en contra de ellas, pero más preocupante, la hazaña con que se está realizando estos asesinatos. Hay descuartizamientos, hay desmembraciones, es verdaderamente aterrador la forma en que se está asesinando a las mujeres y el mensaje que se está mandando. Tristemente, y lo decía cuando presentaba el informe, crecimos con un patrón en el que el hombre domina a la mujer y que se hace lo que el hombre quiera y se ha convertido incluso en un objeto, no en un ser humano. Así es que eso preocupa muchísimo. Reitero, a pesar de que han habido avances en el tema de justicia especializada, las mujeres continúan, y con sobrada razón, con temor a denunciar, con temor a sufrir las represalias por parte de su conviviente o de quien sea, pero ahora este espectro de la violencia familiar, intrafamiliar, pues ya rebasó esos campos de la violencia y al final, como decía hoy, estamos viendo con mucha preocupación una hazaña como nunca antes vista en contra de las mujeres. ¿Cuál es el trabajo que realiza la Procuraduría en este tema? ¿Acompañamiento o realmente cuáles son los proyectos o programas que ustedes enfocan hacia mujeres que han sido maltratadas, que han sido víctimas o muchas veces las familias de las mujeres que han sido asesinadas? Lo estamos haciendo de una manera integral. Estamos intentando apoyar mucho en la prevención, con muchos mensajes en la radio, incluso en la televisión en algunos momentos, en las televisiones locales, a través de las auxiliaturas departamentales, con nuestros educadores, educando a jóvenes, educando a los mismos maestros, a padres de familia, como una medida de prevención. Y al lado de eso, porque esto es inevitable, pues damos mucho acompañamiento psicológico. Desde hace 2 años que yo estoy a cargo de la institución, aumentamos en 12 personas. Ahora en la unidad que tenemos que atendemos a las víctimas de violencia, les damos ese apoyo, les hacemos una programación para que sigan recibiendo apoyo psicológico. En el caso de que la víctima hubiera fallecido, a sus hijos, a sus parientes, hermanos, a su conviviente, etcétera, y tratamos de darle un consuelo y un apoyo profesional, entendiendo lo grave de la situación. Uno de los temas que ustedes han tenido que tratar ha sido el problema de salud, la problemática de salud. Las denuncias, me imagino, han crecido dentro de la Procuraduría porque ahorita estamos viviendo una crisis que usted ha calificado incluso sin precedentes. ¿Cómo ustedes han evaluado la situación y la crisis de salud? ¿Tiene alguna salida, cree usted? Sí, yo creo que sí. Primero, con muchísima preocupación. El año pasado tuvimos monitoreos permanentes, los seguimos teniendo en todos los centros de salud, pero nuestra gran preocupación es que si el hospital más grande de Guatemala, que está acá en la zona central con mayor acceso, etcétera, que es el Hospital San Juan de Dios, presenta estas grandes carencias, al igual que el Hospital Roosevelt, imagínese usted cómo están los hospitales en el interior del país, en donde hay hospitales, y cómo están los centros de salud. Hicimos también monitoreos por medio de las auxiliaturas departamentales y nos encontramos cabalmente con las mismas falencias, que no hay ni siquiera comida, no hay medicinas, no hay médicos, no se les han pagado, en fin, verdaderamente preocupante, porque un sistema de salud con muchísimos problemas. El propio nuevo ministro decía que encontró muchos indicios, incluso de corrupción. Hay denuncias de que se roban los medicamentos, lo poco que hay se lo han robado a algunos trabajadores. En fin, creo que sí tiene solución, pero no va a ser inmediata. Lo que creo que es importante es que se plantee una estrategia que seguramente ya la estarán trabajando las autoridades para un plan de acción en lo que queda, digamos, en el caso de este gobierno, lo que queda de este año. Un plan en el que no debiera faltar bajo ningún punto de vista los medicamentos y los insumos a los hospitales. Así es que con muchísima preocupación, quizás en el tema de derechos humanos esto fue lo más preocupante durante el año 2014 y por supuesto aunado a las muertes, a las pérdidas de vidas humanas en el que se afecta el más elemental de todos los derechos. Nos vamos a algunos mensajes, vamos a regresar con el tema de migrantes. Como bien decía el procurador, muchas veces la situación de pobreza, el desequilibrio económico de un país puede causar también la migración hacia otros países y esto trae otras consecuencias. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en este Su Especial. Señor procurador, esta desigualdad, este problema de pobreza que se vive en nuestro país y en América Latina, hace que muchas de las familias o guatemaltecos o guatemaltecas tengan que emigrar
hacia los Estados Unidos buscando mayores oportunidades. Solo el año pasado, usted comentaba en el informe, fueron más de 17,000 personas, a comparación del año 2013, que fueron 8,900 personas. Indudablemente hay dos factores importantes. Primero, las condiciones de pobreza a las que hacíamos referencia hace unos minutos continúan golpeando estos sectores del interior del país. No hay trabajo, no hay vivienda, no hay oportunidades de desarrollarse. Incluso en algunos casos en los que se han obtenido algunos títulos, digamos, hay peritos, hay maestros. Yo en el viaje que hice el año pasado en la ruta del migrante, pues para mí fue sumamente impresionante el darme cuenta de jóvenes con preparación, digamos, es gente que sí tuvo alguna oportunidad de ser maestro, de ser perito, reitero, pero que no encuentran consuelo ni oportunidad alguna de poder vivir dignamente en Guatemala. Hubo una confusión, no confusión, sino un mal mensaje de parte de muchos de los coyotes, diciendo que de acuerdo a una ley estadounidense había la obligación de recibir a todas las personas que llegaran, sobre todo si viajaban con niños. Por eso se dio ese fenómeno de la niñez migrante no acompañada, porque la ley federal de los Estados Unidos establece que si una persona menor, si un niño va solo, no se puede deportar inmediatamente, sino que el primer paso es, se pone a disposición de un juez, y este juez tiene que ver si hay parientes dentro de los Estados Unidos. Si aparece un pariente, tienen la obligación de entregárselo a él y se queda en los Estados Unidos. Entonces lo que detectamos fue que se iban los niños no necesariamente solos, porque eso es algo de lo que pudimos comprobar en el viaje. Van con algún pariente, con algún adulto responsable, y cuando llegan a la frontera de los Estados Unidos, casi que los entregan para que sean capturados por las autoridades. ¿La situación de violencia en Guatemala ha mejorado en algún índice o da signos de que podría mejorar o que todavía falta mucho, señor procurador? Cuando se habla de pérdidas de vidas humanas, a mí no mucho me gusta hablar de cifras, pero indudablemente este año 2014, que recién finalizó, mejoró un leve descenso en cuanto a los homicidios. Teníamos una tasa de 39 por cada 100,000 habitantes y hoy estamos entre 36 o 37, es decir, sí hubo una disminución, digamos, y eso representa vidas humanas. Eso pues es positivo a todas luces. Sin embargo, la tasa se sigue manteniendo bastante alta, pues arriba de 35, a pesar de que hay esfuerzos, y eso se debe reconocer, están haciendo muchísimos esfuerzos, pero reiteramos, los gobiernos se ven desafortunadamente obligados únicamente a medidas de reacción, y a lo que se ve obligado el gobierno de turno es a ampliar las cárceles, a graduar más policías, cuando nuestra preocupación debiera ser otra, debiera ser graduar más maestros, hacer y construir más escuelas, pero desafortunadamente por no tener políticas preventivas, por no dar los satisfactores sociales mínimos que a un ser humano le permiten vivir con dignidad, tenemos que ser muy reactivos como Estado y pensar nada más en combatir la delincuencia de manera reaccionaria, y eso es lo que nos sigue teniendo con estos números altos, reitero, a pesar de ese descenso que también se vio marcado, por ejemplo, y ahí sí en una mayor medida, en el tema de los secuestros. Los secuestros han bajado significativamente. Señor procurador, siempre he dicho que todos aquellos candidatos o personas que ya se están preparando para participar en las próximas elecciones y en los diferentes puestos de funcionarios, principalmente los presidenciables, tienen que querer mucho a Guatemala para tener que venir a afrontar este gran paquete que les espera, ¿verdad? Porque es una Guatemala con muchos problemas. Estamos en un proceso electoral. Usted mismo indicó que su preocupación también dentro de la Procuraduría son esos hechos violentos que se puedan dar del mismo proceso y del mismo interés, ¿verdad?, que hay en los diferentes sectores políticamente hablando. ¿Cuáles serían sus principales preocupaciones, señor procurador, y cuáles serían las medidas de ahorita a tomar para ir previniendo? Porque usted siempre ha dicho, la prevención es lo más importante en el tema de salud, educación, etcétera. Indudablemente, lo primero creo debe haber una responsabilidad en relación a los candidatos. Esto es fundamental. Hemos visto históricamente, y ya hoy por estos días, hemos visto la irresponsabilidad de algunas personas que, pensando en la elección de algunos meses, empiezan malintencionadamente a movilizar gente, a ofrecerles cuestiones irreales y además inhumanas, y eso genera mucha conflictividad también y genera incluso hechos violentos. El llamado debe ser a la responsabilidad.
Los guatemaltecos sabemos y entendemos que estamos muy mal, como usted bien decía. Qué responsabilidad la que le tocará al próximo presidente de encontrar con tantas falencias en el país, con tantas necesidades que históricamente no se han podido solucionar, pero creo que la responsabilidad es vital. Si los candidatos son responsables, partiendo desde los candidatos presidenciales, pero también de los candidatos a alcaldes, a diputados, etcétera, creo que es fundamental. En el caso nuestro, como parte también del Observatorio Electoral, hemos iniciado ya con una coordinación dentro del seno del Grupo Garante de los 4, sobre todo con la Universidad de San Carlos, que es la que más experiencia ha tenido en este tema, para capacitar. Iniciamos ya con el tema del voluntariado, porque necesitamos muchos voluntarios para el día de las elecciones, y queremos además formar muchísimo a la gente, educar en derechos humanos en lo que corresponde en el tema electoral. Ojalá que no sea digamos que el proceso electoral no sea violento, eso es lo que todos esperamos. Tristemente las elecciones anteriores nos han demostrado lo contrario, que han sido muy violentos, incluso un candidato que asesinó a 2, 3 de sus contrincantes. Entonces esperamos que aquí se pueda prevenir, se pueda prever en qué lugares y en qué focos de conflictividad pueden estallar estos procesos. Esto ya lo estamos haciendo, estamos terminando de diseñar un mapa en el que se han presentado históricamente conflictos como consecuencia de las elecciones, y que este año pues creemos que también hay un alto riesgo. ¿Esto para qué lo hacemos? Para poner las alertas y que la autoridad tenga una mucha mayor presencia en estos lugares. Señor Procurador, ya para ir terminando, quiero comentar uno de los casos que han sido muy positivos, y es que cualquier guatemalteco tiene derecho al acceso a la información pública, y se tuvo el caso de un alcalde de Totonicapán, el cual incluso ya fue sentenciado por no brindar la información requerida y por no respetar ese acceso a la información. Sí, evidentemente fue un precedente importante que un alcalde sea condenado por un tribunal por haber incumplido la ley de acceso a la información, porque manda el mensaje claro: la población no confía en los políticos, no confía en los funcionarios, y tienen toda la razón, porque han sido históricamente acusados de corruptos, de ocultar la información, y el funcionario tiene que entender que la información y todo lo que hacemos en los cargos públicos tenemos la obligación de mostrárselas a la gente. Si ellos con sus impuestos pagan nuestros salarios, la información no es propia, y pasa mucho con los alcaldes. Los alcaldes en sus diferentes localidades se creen dueños de la municipalidad entera y de todo lo que ahí sucede. Y el mensaje es este, y es muy contundente: tienen la obligación de cumplir con acceso a la información y decirle a la gente todo lo que hacen, qué decisiones, cuánto ganan, en qué se gastan los recursos, y eso creo que todavía muchos no lo han entendido. Esperemos que con este mensaje que manda la justicia, que creemos es muy positivo, los alcaldes y toda aquella autoridad que maneja fondos públicos entienda que uno de los grandes problemas, y aquí regreso un poco a su comentario anterior, ¿qué hacer para salir adelante? Debiéramos empezar con ser funcionarios honestos y transparentes a todas luces, porque un funcionario honesto puede exigir de los demás la misma honestidad. Ya para finalizar, ¿cuáles son los retos de la Procuraduría? Indudablemente, en la medida en que sigamos fortaleciendo la institución, vamos ampliando no solo nuestra cobertura, sino nuestra credibilidad. Y eso todos los días salva vidas. El poder llegar y rescatar a gente que está siendo retenida, el poder ser mediadores ante turbas y las autoridades, salva vidas. El ser llamados, ayer por ejemplo nos llamaba un comisario de la policía y nos decía: por favor intervengan ustedes, porque no queremos realizar este enfrentamiento con la población, porque tememos incluso por nuestras vidas. Así es que yo le diría que en la medida en que sigamos fortaleciéndonos como institución en todo el país, y que la población siga mostrando esa confianza hacia nosotros, vamos en el camino de intentar, muchas veces con grandes decepciones, debo confesarlo, porque ser procurador de los derechos humanos en este país, con tantas violaciones y con tanta injusticia, pues realmente en muchas oportunidades resulta muy frustrante. Como procurador yo quisiera hacer más, quisiera poder tener incluso alguna varita para sacar a tanta gente de la pobreza, para dar educación, para dar vivienda, para dar salud, pero es un trabajo de todos los guatemaltecos. Pero en la medida que fortalezcamos las instituciones, que es lo más importante, viviremos en una Guatemala mucho más humana y más solidaria. Agradecemos, señor Procurador, esta entrevista, que nos haya ampliado un poco más el tema del informe de la Procuraduría en el 2014. Creo que todos los guatemaltecos todavía continuamos con esa esperanza. Sabemos que hay guatemaltecos honestos que siguen trabajando por este país, que creen en este país, y
todavía hay esperanza, señor procurador. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en este especial aquí en Telediario.